Bienvenidos a una nueva inmersión profunda, listos para zambullirnos en aguas turbulentas de la política colombiana. Turbulentas, sí que lo son. Tenemos un análisis de una audiencia legal que promete ser revelador con el senador Iván Cepeda y el expresidente Álvaro Uribe. ¿Te suena? Nos adelanta bastante, ¿no? Totalmente, acusaciones de maniobras políticas, campañas de desprestigio, intentos de silenciar a la oposición. Es una novela. Una novela política sin duda. Y en esta novela, ¿quiénes son los protagonistas? O mejor dicho, ¿quiénes luchan por controlar la narrativa? Bueno, por un lado tenemos a Cepeda lanzando acusaciones muy serias contra Uribe y sus aliados. ¿Qué tipo de acusaciones? Habla de campañas de desprestigio para presentarlo como senador de las FARC, nostálgico del terrorismo, cosas así. También de presiones políticas para sacarlo del Senado, incluso de intentos de vincularlo con los mismos criminales que asesinaron a su padre. Increíble. ¿Y qué más? ¿Solo son acusaciones o hay algo más concreto? Describe una serie de ataques y acciones legales en su contra, denuncias penales, intentos de destitución, campañas de desprestigio en los medios. Ya veo, una ofensiva total. Incluso menciona amenazas de muerte. Wow, esto se pone cada vez más intenso. Y utiliza ejemplos muy concretos, ¿eh? Menciona los calificativos despectivos que supuestamente Uribe y sus aliados han utilizado contra él. ¿Cómo cuáles? Danos algunos ejemplos. Bueno, no sé si repetirlos aquí, pero digamos que la retórica es bastante agresiva. Entiendo. Busca presentarlo como un peligro para la democracia, un enemigo del pueblo, ese tipo de cosas. Una estrategia de desprestigio bastante común en la política, ¿no? Sí, por supuesto. Pero claro, hay que recordar que Cepeda también ha sido acusado de manipular testigos en el pasado. Ah, cierto. El caso del carrusel de los falsos testigos. Exactamente. Álvaro Hernán Prada, un ex representante, incluso lo acusó formalmente por esto. ¿Y cómo encaja esto en la narrativa que Cepeda está construyendo? Bueno, él niega estas acusaciones, por supuesto. Argumenta que él mismo es víctima de una campaña de difamación. Sé que según él le están devolviendo la jugada. Exacto. Dice que lo quieren silenciar porque está cerca de destapar la verdad sobre Uribe y sus aliados. Entonces, estamos ante un juego de espejos. En cierto modo, sí. Ambos se acusan de utilizar tácticas sucias para dañar al otro. ¿Y cómo puede el público discernir la verdad en medio de este fuego cruzado de acusaciones? Esa es la gran pregunta, ¿no? Sí, porque parece que ambos bandos tienen sus propios intereses y sus propias versiones de la historia. Aquí es donde entra en juego el pensamiento crítico. La capacidad de analizar la información, contrastar fuentes, no dejarnos llevar por la primera impresión. Claro, no podemos creernos todo lo que nos dicen. Exacto. En este caso, tanto Cepeda como Uribe tienen un historial complejo. Sí, ambos han estado involucrados en controversias en el pasado. Es importante tener en cuenta todos los elementos antes de formarse una opinión. Totalmente de acuerdo. Y hablando de eventos complejos, Cepeda menciona algo bastante impactante en el audio. ¿A qué te refieres? Habla de que los hijos de Uribe supuestamente contrataron a empresas internacionales de relaciones públicas para desacreditarlo a nivel internacional. Ah, sí, eso es interesante. Incluso menciona que presionaron a políticos estadounidenses para que hablaran en contra de él. Increíble llevar una disputa interna a un escenario internacional. Es una estrategia arriesgada, pero que puede ser muy efectiva. Claro, como si la opinión internacional pudiera influir en la percepción del caso dentro de Colombia. Exactamente. Busca generar presión sobre la justicia colombiana, presentar a Cepeda como un enemigo de la comunidad internacional, ese tipo de cosas. Ya veo, una forma de aumentar la presión. Sí, y también de ganar legitimidad. Si políticos extranjeros critican a Cepeda, puede parecer que sus acusaciones son infundadas. Interesante estrategia. Y hablando de estrategias, no podemos dejar de lado el testimonio de Salvatore Mancuso. Del ex líder paramilitar. El mismo. Cepeda menciona haberse reunido con él y deja entrever que Mancuso también se habría reunido con Uribe. Uf, eso sí que es una bomba. Pero justo cuando iba a revelar más detalles. El abogado de Uribe interviene y lo detiene. Exacto, nos quedamos con la intriga. ¿Qué información podría tener Mancuso que sea tan comprometedora para Uribe? Esa es la gran pregunta, ¿no? Recordemos que Uribe siempre ha negado cualquier vínculo con grupos paramilitares. Sí, ha sido una de las piedras angulares de su discurso político. Cualquier conexión con estos grupos sería un golpe durísimo para su imagen. Sin duda. Y este silencio abrupto genera muchas preguntas. Muchísimas. ¿Qué sabe Mancuso? ¿Por qué Uribe no quiere que hable? Hay algo que ocultar. Y teniendo en cuenta la historia de violencia paramilitar en Colombia, Cualquier vínculo con estos grupos sería extremadamente delicado. este caso nos lleva a reflexionar sobre el peso del pasado en la política colombiana. El legado del paramilitarismo, la violencia, la impunidad, son temas que siguen marcando el presente.
Y este caso, con sus acusaciones cruzadas y sus estrategias de manipulación, parece reflejar esas tensiones y heridas del pasado. Como si fuera la punta del iceberg, ¿no? Una pequeña muestra de las tensiones profundas que aún existen en la sociedad colombiana. Exacto, una historia que nos habla de un pasado que aún no hemos superado. Y que sigue condicionando nuestro presente. Totalmente. Es como si este caso fuera la punta del iceberg, ¿no? Una pequeña muestra de las tensiones profundas que aún existen en la sociedad colombiana. Totalmente. Y volviendo al tema de las estrategias, me llama la atención la forma en que Cepeda utiliza los medios de comunicación para construir su narrativa. No solo denuncia los ataques en su contra, sino que también los amplifica, los convierte en noticia. Sí, es una estrategia arriesgada, pero que puede ser muy efectiva. ¿En qué sentido? Al denunciar públicamente los ataques, Cepeda busca generar empatía, presentarse como víctima y movilizar a la opinión pública a su favor. Claro, busca posicionarse como el David que lucha contra Goliat. Exacto. ¿Pero crees que esta estrategia podría volverse en su contra? A veces tanta exposición mediática puede generar un efecto rebote. Es posible, si las acusaciones de Cepeda no se sostienen o si se percibe que está exagerando, podría perder credibilidad y fortalecer la posición de Uribe. Es un juego de alto riesgo. Sin duda. Y hablando de riesgos, el abogado de Uribe también ha denunciado amenazas e intimidaciones en su contra. Incluso lo han llamado paraco, un término, que se utiliza para referirse a los miembros de grupos paramilitares. Es una abreviatura de paramilitar. Es un término con una carga muy negativa en Colombia, ya que los grupos paramilitares fueron responsables de graves crímenes y violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado. Entonces, al llamar paraco al abogado de Uribe, se busca asociarlo con la violencia y el terror que representan estos grupos. Exactamente, es una táctica de desprestigio muy común en la política. ¿En qué sentido? Se buscan enlodar la imagen del oponente, vinculándolo con elementos negativos para que la gente lo rechace. Ya veo una forma de deshumanizarlo, de convertirlo en el enemigo. Y de justificar cualquier ataque en su contra. Es una forma de apelar a la emoción. Exactamente. De generar indignación y de predisponer al público a favor. Y en este caso, Cepeda se presenta como el héroe que lucha contra la corrupción y la impunidad, mientras que Uribe es presentado como el villano que utiliza su poder para silenciar a sus críticos. Exacto, es una narrativa muy poderosa que apela a las emociones y a los valores del público. Pero como decíamos antes, es importante analizar la información con ojo crítico, ¿no? No dejarnos llevar por las emociones o por los títulos sensacionalistas. Totalmente de acuerdo. Tenemos que investigar, contrastar fuentes, formarnos nuestra propia opinión. En la era de la información es más importante que nunca desarrollar nuestro pensamiento crítico y no convertirnos en simples repetidores de lo que vemos en las redes sociales o en los medios de comunicación. Y hablando de redes sociales, ¿crees que han jugado un papel importante en este caso? Sabemos que tanto Cepeda como Uribe tienen una fuerte presencia en Twitter y otras plataformas. Sin duda, las redes sociales se han convertido en un campo de batalla para la política. Se utilizan para difundir información, movilizar a los seguidores, atacar a los oponentes, construir narrativas. Ya veo un nuevo campo de batalla para la guerra de la información. Exactamente. Y en este caso hemos visto cómo se utilizan para amplificar las acusaciones de Cepeda, para generar indignación contra Uribe y para presionar a la justicia. Es como una caja de resonancia, ¿no? Donde las acusaciones y los rumores se amplifican sin control. Sí, y donde es muy difícil distinguir la verdad de la mentira. Y esto nos lleva a otra pregunta interesante. ¿Cómo afecta la presión mediática y la opinión pública al sistema judicial? ¿Es posible que los jueces se vean influenciados por la presión social a la hora de tomar decisiones? Es un tema complejo. Sin duda. En teoría, la justicia debería ser independiente e imparcial, pero en la práctica es difícil aislarse por completo de la presión mediática y la opinión pública. Claro, los jueces también son seres humanos, ¿no? Exacto, viven en la sociedad, consumen medios de comunicación, se ven expuestos a las opiniones de la gente. Y aunque se supone que deben basar sus decisiones en las leyes y en las pruebas, es inevitable que su percepción del caso se vea afectada por el contexto social y mediático. Por supuesto, la presión social puede influir en sus decisiones, consciente o inconscientemente. Entonces, podríamos decir que la batalla por la narrativa no solo se libra en los tribunales, sino también en el espacio público, en los medios de comunicación, en las redes sociales. Sin duda, es una batalla por el corazón y la mente de la gente. Quien logre construir la narrativa más convincente, quien logre generar mayor empatía y movilizar a la opinión pública a su favor, tendrá una gran ventaja. Exactamente, es un juego de percepción de emociones, de construcción de realidades.
Y creo que este es el gran aprendizaje que nos deja esta inmersión. La importancia del pensamiento crítico, de la búsqueda de la verdad, de la construcción de una sociedad más justa y más pacífica a través del diálogo y el respeto mutuo. Un gran desafío, sin duda. Sí, pero un desafío que vale la pena asumir. Y para aquellos que quieran seguir explorando estos temas, les recomendamos que visiten el canal de YouTube Voces de Colombia. Ahí encontrarán análisis, entrevistas y debates sobre la actualidad colombiana. Excelente recomendación. Y no olvides suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse ningún contenido. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en el mundo de la política colombiana.